No termino más de admitirlos, ¿eh? Son muchos. Entonces, como les venía diciendo, se impone una nueva Junta de Gobierno, ahora sí, lo que ustedes conocen como la primera Junta de Gobierno Patrio. La célebre Junta surgida el 25 de mayo. ¿Y cómo estaba compuesta la Junta? Vuelvo a reiterar. Presidida por don Cornelio Saavedra, el teniente coronel y jefe del regimiento de patricios Cornelio Saavedra, e integrada por 6 vocales. Juan José Castelli, su primo Manuel Belgrano, ambos representantes de la clase vecinal porteña, Miguel de Ascuénaga, el teniente coronel Miguel de Ascuénaga, sin mando de tropa en ese momento, como representante de las milicias, el presbítero Manuel Albértico, en representación del clero, y 2 representantes de la clase comercial, Domingo Mateu y Juan Larrea. Esta fue la primera Junta de Gobierno Patrio. El presidente y los 6 vocales. Vuelvo a reiterar, Saavedra presidente y 6 vocales. Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Larrea y Mateu. Con lo cual, queda en claro entonces que don Cornelio Saavedra fue el primer presidente argentino. Cuestión que la mayoría omite decirlo, porque dicen, no, el primer presidente recién fue Rivadavia, con el cargo de presidente de la nación formalmente, sí, puede ser. Ahora, el primer gobierno patrio fue la Junta de Mayo, y el presidente de la Junta era Saavedra, le guste o no le guste a la historia oficial. A la historia oficial no le gusta la figura de Saavedra, porque precisamente tenía demasiado olor a pueblo. La historia oficial argentina siempre tuvo una mirada racista y elitista. A la historia oficial no le gusta que el primer presidente de un gobierno argentino haya sido un boliviano. Cornelio Saavedra era alto peruano, nacido en el Potosí, parte integrante del territorio argentino. Luego veremos cómo se fue disgregando ese inmenso territorio que era la Argentina. Pero el actual Estado plurinacional de Bolivia era parte integrante del Virreino del Río de la Plata y por lo tanto parte integrante del naciente Estado argentino. Y don Cornelio Saavedra era potosino, el primer presidente argentino. Y ustedes verán que hablo del presidente, mencioné los vocales y no nombré para nada a los secretarios. Ustedes se fijan, en el postercito escolar, en la fichita escolar, está el presidente, los 2 secretarios y abajo los vocales, como si los secretarios fueran más importantes. Los secretarios son esos, meros secretarios, no tienen ni voz ni voto en la Junta. Los secretarios cumplen el rol que hoy cumplen los ministros. No son parte del gobierno, son meros colaboradores de quien gobierna. Es decir, tienen la función de legalizar con su firma los actos del presidente. Como dice nuestra Constitución, los ministros refrendan con su firma los actos del presidente. Es decir, los secretarios eran esos, secretarios, los encargados de firmar los decretos legalizando los actos del presidente y los vocales. ¿Quiénes fueron estos 2 secretarios que legalizaban con su firma los actos de la Junta? Juan José Paso, abogado, lógicamente necesitabas a alguien que le diera forma legal a los decretos, ministro de Hacienda, y alguien que hasta este momento no lo mencioné, ni siquiera fue al Cabildo el día 22, y sobre el cual se ha escrito todo el mito de la Revolución de Mayo. Me refiero a la figura de Mariano Moreno, uno de los grandes mitos de la historia argentina. Moreno prácticamente ni había participado de la situación política. Se presume que se le otorgó el cargo de secretario en la Junta por su vínculo con los comerciantes británicos. Era abogado de la Sociedad Comercial Británica en Buenos Aires. Luego es cierto que Moreno fue muy hábil a la hora de construir poder y finalmente, ya llegando a diciembre de 1810, finalmente los secretarios tendrían voz y voto en las reuniones de la Junta, pero originariamente no.
Lo cierto entonces es que así llegamos al 25 de mayo con este gobierno. Claramente no había un programa claro de gobierno, no había una política definida, no había un plan de acción para decir, bueno, tomamos el gobierno, ahora ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Sí podemos, haciendo un análisis retrospectivo, ver que claramente había dos objetivos en común: la conformación de un gobierno propio y romper el monopolio comercial con España, es decir, ir al comercio libre. O dicho de otro modo, la posibilidad de comerciar con todas las naciones del mundo. El libre comercio es eso, poder negociar con todas las naciones. Que en 1810 ese término comerciar con todas las naciones en realidad hay que analizarlo en singular, con una, Inglaterra. Entonces, podemos definir que este fue el programa común de gobierno. Un gobierno propio y el comercio libre. Y luego veremos sobre estas dos ideas cómo irá diversificándose y cómo habrá interpretaciones y objetivos distintos en el marco de la revolución. Lo cierto es que no fue fácil para la Junta asentarse. El 25 de mayo dicta su propio reglamento, el reglamento de la Junta, que va a establecer por primera vez un derecho constitucional para el pueblo argentino, el derecho de petición. La Junta había surgido como consecuencia de una petición, por lo tanto se reconocía allí el derecho constitucional de petición. Y 2 días después, el día 27, cumpliendo lo resuelto en el Cabildo Abierto del 22, se emite una circular a los pueblos del interior, a las provincias del interior del país, a efectos de elegir diputados para sumarse al gobierno. La circular del día 27 claramente decía que las provincias debían elegir sus diputados para incorporarse a la Junta. Para incorporarse a la Junta. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. O qué es lo que se debatió. Pero lo cierto también es que la Junta, una vez tomado el gobierno, debía asentarse, debía establecerse y debía ser reconocida en el interior. Y esto no fue tan fácil, porque rápidamente, con la instalación del gobierno de la Junta de Mayo, vamos a ver que de a poco comienzan a surgir distintos focos contrarrevolucionarios, o sectores que no reconocían a la Junta. En este sentido, se van a formar 4 focos contrarrevolucionarios o contrarios a la Junta. Uno en la capital de la provincia oriental, Montevideo, otro en Córdoba. Como verán, Córdoba ya era conservadora desde el nacimiento mismo de la nación. Lo sigue siendo en el año 2021. También el Alto Perú constituiría un foco contrarrevolucionario, y el Paraguay. Si ustedes se fijan, Montevideo, el Alto Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia, Paraguay, los focos contrarrevolucionarios, si se quiere, coinciden con lo que hoy son los límites geográficos del territorio argentino. Los territorios que se perdieron: Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿En qué consistieron estos focos contrarrevolucionarios? El primero de ellos fue Montevideo, es decir, reitero, capital de la provincia oriental. Yo no lo mencioné aquí, pero cuando los franceses toman Sevilla, algunos miembros de la Junta de Sevilla lograron huir, se refugiaron en la flota británica y, amparados por la flota británica en la isla de San León, formaron lo que se conoció como el Consejo de Regencia, en nombre de Fernando. La noticia de la instalación de la regencia recién llegaría a Buenos Aires en el mes de junio, si ya se había producido la revolución, con lo cual ya no tenía sentido discutir si era legítima o no la regencia. Ya está, habíamos hecho la revolución. Sin embargo, Montevideo sí acatará la legitimidad de la regencia. No reconoce a la Junta de Buenos Aires y sí reconoce al Consejo de Regencia. En efecto, la regencia designará como virrey del Río de la Plata a Francisco Javier de Elío. Elío
quien en 1811 arribaría al Río de la Plata, estableciéndose en Montevideo. Y rápidamente, el virrey Elío le declara la guerra a la Junta de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos en guerra con la vecina provincia oriental. Sin embargo, en la provincia oriental iba a haber una dicotomía. Por un lado, la clase alta montevideana, siempre la clase alta contrarrevolucionaria, la clase alta montevideana va a acatar al virrey, pero las masas populares de la campaña oriental, del interior de la provincia oriental, rápidamente acaudilladas por el capitán de Blandengues, José Gervasio de Artigas, se plegará al movimiento revolucionario. Luego del grito de Asensio, producido el 26 de septiembre de 1811, toda la campaña oriental se levanta y reconoce a la Junta de Buenos Aires, reitero, acaudillada por José Gervasio de Artigas. Por lo tanto, tenía en la provincia oriental esta dicotomía. Las masas populares y toda la campaña oriental, el interior de la provincia, reconocían a la Junta, no así la clase alta montevideana. El otro foco insurreccional será Córdoba. En Córdoba se encontraba residiendo nada más ni nada menos que el héroe de la Reconquista en las jornadas de 1806. Me refiero a la figura del ex virrey Santiago de Liniers. Y Liniers no reconoce tampoco la autoridad de la Junta. En este sentido, la gobernación-intendencia de Córdoba se levanta desconociendo la autoridad de la Junta. Rápidamente, la Junta envía una expedición militar encabezada por el general Antonio González Balcarce, que aplasta rápidamente esta sublevación y decide fusilar en ojo de tigre al ex virrey Liniers, al gobernador de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, y a todos los que estaban allí implicados en la sublevación. Solamente se salvó el cura por su carácter de cura. Pero reitero, hay una sublevación en Córdoba que es aplastada. La orden de aplastar esta sublevación fue nada más ni nada menos que del secretario de Guerra, Mariano Moreno. Y esta expedición, que aplasta la sublevación de Liniers en Córdoba, continúa su marcha rumbo al norte. Y en el mes de noviembre de 1810 logrará el primer triunfo de armas de la Revolución. La célebre batalla de Suipacha. Allí las fuerzas patriotas, al mando del general Antonio González Balcarce, se imponen a las fuerzas realistas. Con lo cual, para noviembre de 1810, prácticamente el Alto Perú estaba en manos de la Revolución, estaba en manos patriotas. En efecto, marchan rumbo al Potosí, e inclusive Castelli, que acompañaba la expedición desde las ruinas de Tiahuanaco, iba a abolir los servicios personales de los aborígenes y proclamando la igualdad jurídica de los pueblos originarios. E inclusive esa expedición podría haber marchado rumbo a Lima, tomar Lima, ya en el Virreino del Perú, y si hubiese tomado Lima ya en 1810, se terminaba la Guerra de la Independencia, lo que luego duraría 14 años más. Se podría, reitero, haber marchado rumbo a Lima y tomar Lima en 1810. Sin embargo, inexplicablemente, por orden del secretario de la Junta, Mariano Moreno, las fuerzas deciden no traspasar los límites entre los dos virreinos, el del Río de la Plata y el del Perú. Esto generó que las fuerzas españolas se reagruparan, y en junio de 1811 se produce lo que se conoció como el desastre de Huaqui o del Desaguadero, la batalla de Huaqui, en la cual las fuerzas españolas destrozan por completo al ejército patriota, con lo cual se pierde el Alto Perú. Finalmente el Alto Perú queda en manos españolas. Por eso les decía esto de que coincide con los actuales límites geográficos del territorio argentino. El Alto Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia. Hemos visto lo que pasó en Montevideo. Y también
se envió una expedición rumbo al Paraguay, expedición que estuvo al mando de Manuel Belgrano, uno de los hombres más brillantes de la Junta, de los mejores que ha dado este país, Manuel Belgrano, un hombre de una fortuna incalculable, incalculable. Era multimillonario para los cánones de la época, Belgrano. Hijo de uno de los principales comerciantes de Buenos Aires, con formación universitaria europea, había estudiado en Salamanca, abogado y economista. Es decir, tenía la vaca echada, podría haberse dedicado a disfrutar de toda la que tenía y vivir la vida loca sin laburar en su vida, y sin embargo se sacó el traje de abogado, se sacó las gafas de contador, se puso el uniforme de algo para lo cual no había estudiado, porque no era militar Belgrano. Fue su amor a la patria el que lo llevó a tomar las armas y llevar hacia el interior el mensaje revolucionario. Y es así como Belgrano marcha rumbo al Paraguay, le niegan el ingreso a Belgrano en el Paraguay, decide ingresar igual y va a ser derrotado por las fuerzas leales a la Junta de Asunción. La capital paraguaya, Asunción, no había reconocido a la Junta de Buenos Aires y había formado una junta propia. Y esta junta es la que derrota militarmente a Belgrano, primero en Paraguarí y luego en Tacuarí, y es expulsado del Paraguay. Y a partir de este momento Paraguay entrará en un aislamiento del cual no saldrá sino hasta entrada la década de 1850. Paraguay es como que vivió una realidad paralela durante 40 años de historia. No te cortó amarras con el resto del mundo, pero no solamente con Europa, sino también con el resto de las naciones latinoamericanas. Vivió en un estado de aislamiento permanente. Lo que veremos lo llevó a logros muy importantes en términos políticos y económicos, como analizaremos cuando tengamos que ver la Guerra de la Triple Infamia de 1865. Pero lo cierto es que Belgrano no pudo ingresar al Paraguay, fue expulsado, simplemente logró firmarse un tratado de confederación en 1811. Entonces, hasta acá, estos son los focos contrarrevolucionarios. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Más o menos estamos claros con esto? Va a estar más claro para la semana que viene, cuando ya puedan leer algo, estén un poquito más en tema, con el trabajo práctico también. Yo sé que es un bombardeo de información constante y muy grande en solo 2 clases, pero creo que esta es la parte más difícil de la materia, en el sentido de que son muchos sucesos y muchos personajes interviniendo en una franja de tiempo terriblemente corta. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. ¿No tienen ninguna duda, entonces? Profe. Sí, adelante. Sí, no, yo porque entré 15 minutos tarde, se había dicho algo acerca del trabajo práctico. Lo voy a hablar después. Me refería a qué pregunta de contenido tienen. No, bueno, eso sí. Gracias. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Después, en Córdoba, después de que el Cabildo de Córdoba desconoce a la Junta de Gobierno, ¿qué fue lo que pasó? La sublevación cordobesa fue aplastada militarmente. Y a todos aquellos que se habían sublevado fueron fusilados por orden de Mariano Moreno. Y Córdoba quedó incorporada al Estado gobernado por la Junta. Muchas Fue gracias. breve la sublevación cordobesa, no logró consolidarse. Rápidamente las fuerzas de Balcarce y de Belgrano, de Balcarce y de Castelli la aplastaron rápidamente. Y también allí Castelli y en realidad Balcarce no quería saber nada con fusilar a Liniers. Era muy fuerte fusilar a Liniers. Había sido el primer caudillo popular de Buenos Aires, el héroe de las jornadas de la Reconquista, luego de la invasión inglesa. Era muy fuerte fusilar a la figura de Liniers. Pero en esto Mariano Moreno fue inflexible.
No era tonto Moreno, no era un negado políticamente hablando. Sabía que Liniers era un tipo de mucho predicamento y que podía complicar las cosas. Por lo tanto, Moreno no dudó, lo hizo fusilar. Además, también Moreno consideraba de que había que mantenerse firme desde el principio, si no, luego sería muy difícil estabilizarse. Ahora, en un instante vamos a hablar un poco de Moreno, porque es una figura que a mí nunca me cerró, ni me cierra tampoco. Se han escrito ríos de tinta y se ha hecho de la figura de Mariano Moreno un tótem revolucionario públicamente, pero un revolucionario de biblioteca. Un tipo que hablaba por el pueblo, que hablaba del pueblo, pero que le tenía alergia al pueblo. Un tipo que se la pasaba encerrado en su estudio de abogado, leyendo, no tenía contacto con la realidad. Sí, adelante. Justamente esa era mi duda. ¿En qué momento, me perdí ya un momento, en qué momento él realmente aparece si vos decís que en las primeras reuniones él nunca estuvo? Como ya te digo, lo designan secretario por el vínculo que tenía con los comerciantes británicos. Porque yo les dije, uno de los objetivos de la Junta, ¿cuál fue? Ir al comercio libre. Que yo les digo, por concepto y definición, comercio libre es comerciar con todo el mundo, ¿verdad? Ahora, en 1810, con el único que se podía comerciar que no fuera España era con Inglaterra. Y no es casualidad que hayan nombrado como secretario de la Junta al representante de los intereses de los comerciantes británicos en Buenos Aires. Reitero, era el abogado de los comerciantes británicos, Mariano Moreno. Y en este sentido, Moreno se ha hecho célebre por algunos escritos, entre ellos La representación de los hacendados, donde hace toda una apología del libre comercio, el célebre plan revolucionario de operaciones, que sigue discutido hoy en día si lo escribió o no lo escribió él. Y por otro lado, también fue el autor o el creador del primer diario de Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires, el 7 de junio de 1810, en razón de lo cual se festeja el Día del Periodista. Es que en realidad no fue el primer periódico de Buenos Aires, ya funcionaba la Gaceta Mercantil creada por Belgrano prácticamente 10 años antes. Sin embargo, la historia oficial dijo, no, cerramos fila con Moreno, queda más lindo decir que el primer periodista fue Moreno. Y la verdad es muy contradictorio el pensamiento de Moreno, y en cierto modo, reitero, era un revolucionario de biblioteca, encerrado en su estudio leyendo y escribiendo, pero no tenía contacto con la realidad ni con el pueblo al que invocaba, pero que bajo ningún concepto comprendía. Y la revolución necesariamente necesita del pueblo, y un tipo que no comprende al pueblo jamás puede ser revolucionario. O mejor dicho, él se creyó una vanguardia revolucionaria de un pueblo que no lo acompañó, o que no lo consideraba como suyo. Y esto se vio plasmado, sobre todo, hoy les mencioné la batalla de Suipacha. Cuando llega a Buenos Aires la noticia del triunfo argentino en Suipacha, se festeja en las calles de Buenos Aires y se convoca a un brindis o a un festejo en el fuerte. Allí concurre Saavedra, estaban la mayoría de los oficiales, miembros de la Junta. Parece que los muchachos se pasaron de copa, se les picó un poquito, se les calentó el pico. Y un oficial del regimiento de Patricio, Atanasio Duarte, propuso un brindis por el nuevo monarca de Sudamérica. Estaba recontrapuesto Duarte, agarró una corona de laurel que andaba dando vuelta por ahí, el nuevo rey de Sudamérica, le puso la corona a Saavedra. Y parece que andaba Moreno por ahí escuchando, mirando. En efecto, Moreno quiso entrar al fuerte y no lo dejaron entrar. No lo reconocieron y no lo dejaron entrar. Pero no obstante eso, escuchó lo que sucedía ahí adentro. Se fue furioso a su estudio y ahí es donde redactó en una noche de furia el célebre decreto de supresión de honores, o decreto de honores como se lo conoce. Decreto de honores que verdaderamente lo más trascendente son sus considerandos, es decir, sus fundamentos. La verdad es hermoso, es una oda a la República. Pero el tema es que esa República de Moreno era una república ideal, una entelequia vaciada de pueblo. Porque al día siguiente va furioso también a una reunión de la Junta
y levanta en peso a todo el mundo diciendo, no puede ser que no se le permita el ingreso a una persona decente al fuerte. Claro, no lo habían dejado entrar a él. Y bueno, el jefe del fuerte dice, bueno, dígame el secretario qué es lo que debe considerarse toda persona decente. Persona decente, dijo Moreno, es toda persona que vista fraque y levita. Es decir, que para Moreno, persona decente, era la clase social a la cual él pertenecía, a la clase vecinal de Buenos Aires. Por eso, no es lo mismo la palabra pueblo puesta en boca de Mariano Moreno que la palabra pueblo puesta en boca de Cornelio Saavedra. Porque cuando Moreno habla de pueblo, es una abstracción, una entelequia ideal, obtenida de sus lecturas del contrato social. Y para él el pueblo es la clase a la cual él pertenece. La clase vecinal porteña, los profesionales de Buenos Aires, los comerciantes de Buenos Aires. Cuando Saavedra habla de pueblo, como lo dijo, y Saavedra lo dijo cuando lo tenía que decir, no escribiendo panfletos, lo dijo cuando se debatió en el Cabildo Abierto, que quede claro que es el pueblo quien confiere toda autoridad o mando. Y Saavedra, como jefe de las milicias, el pueblo para Saavedra son las clases populares propiamente dichas. Recuerden que la milicia se nucleaba de las clases populares. Y como yo lo dije ayer, la elección de los oficiales en la milicia era medianamente democrática. La tropa elegía a sus oficiales y los oficiales al comandante en jefe. Entonces, Moreno, la verdad, es el héroe de la historia oficial porque tienen esta visión elitista de la historia. Del mismo modo que veremos que, por ejemplo, la palabra pueblo puesta en boca de Artigas no solamente trasunta a las clases populares, sino también la representación del interior. Artigas nos hablará de los pueblos como depositarios de la soberanía. En efecto, Artigas será el fundador del federalismo argentino. La verdad, Moreno la verdad tuvo una historia política muy corta. Asume como secretario de la Junta en mayo y muere en marzo de 1811. Y se ha escrito toda una mitología acerca también de cómo muere Moreno, que ahora lo tenemos que ver. Porque Moreno va a renunciar a la Junta ahora en diciembre de 1810, sí. No, que se dice justamente que lo tiraron al mar envuelto en una bandera inglesa, en una de las versiones que se corre también. Es probable que allí haya sido porque iba en un buque británico, pero no porque esto fuera un espía inglés, tampoco, como se dice. Tampoco es esa estupidez que se dice que lo mandaron a envenenar porque era el opositor político a Saavedra. Miren, vuelvo a reiterar, no eran amigos Saavedra y Moreno, ni tenían la misma interpretación de la revolución. Pero de ahí a que se llevaran mal, y la verdad yo no lo veo a Saavedra como un maquiavélico político que tenga la capacidad como para tejer intrigas y mandar a matarlo. La verdad, Saavedra fue un gran tipo, un gran patriota, el primer presidente, pero no era un tipo de muchas luces. En efecto, veremos que tuvo varias veces la historia en sus manos y dejó pasar el tren. Lo cierto sí es que veremos que como consecuencia de algo que tengo que explicar ahora, Moreno va a renunciar, y frente a la renuncia a la Junta, Saavedra lo envía nada más ni nada menos que como representante plenipotenciario de la Junta ante la Corte de Londres. Lo nombra nada más ni nada menos que embajador ante la principal potencia del mundo. Es como que hoy te nombren embajador en Washington. No es que, te nombré, me lo saqué de encima, lo mandé lejos. Lo mandás a un lugar vital. En ese momento Inglaterra era el árbitro de la política europea y podía torcer la independencia para un lado o para el otro. Entonces, decir que vos mandás a un enemigo político tuyo a ocupar la principal embajada del mundo en ese momento es un suicidio político. Presumiblemente lo que pasó es que se intoxicó en el barco. Te agarraba un botulismo y te morías. Y te morías por la intoxicación o te mataba el médico. Porque te intoxicaban y te hacían una sangría para que se purificara la sangre. Te morías desangrado, te morías de anemia. Inclusive en el viaje lo acompaña su hermano Manuel Moreno, que veremos que tuvo también una destacada trayectoria en la historia argentina. Y Manuel Moreno era bioquímico. En efecto, sarcásticamente le decían el doctor Orines.
Porque eran los análisis de orina. Y Manuel Moreno dijo, miren, se intoxicó y se murió, no había ningún signo de envenenamiento en el cuerpo de mi hermano. Esto lo diría Manuel Moreno luego en sus memorias. Así que bueno, pero ya que estamos rondando por aquí, ¿por qué renunció Moreno a la Junta entonces? Yo hoy les dije que el 27 de mayo se había enviado una circular al interior instando a las provincias a que eligieran diputados para incorporarse a la Junta. Las provincias fueron procediendo a la elección de su diputado y estos diputados del interior fueron llegando a Buenos Aires a fines de noviembre de 1810. Ahora bien, no fueron incorporados inmediatamente a la Junta, tal como establecía la circular. Y aquí es donde viene la participación de Moreno. Moreno había escrito y seguía escribiendo numerosos artículos en la Gaceta, sosteniendo que estos diputados no tenían que incorporarse a la Junta, y tenían que formar una especie de Congreso Constituyente. Por lo tanto, se generó una discusión allí. ¿Qué hacemos? ¿Se incorporan a la Junta o forman un Congreso? Era diciembre, no había resolución alguna todavía, y los diputados del interior, acaudillados por el representante de Córdoba, el deán Gregorio Funes, presiona a la Junta para su incorporación. Finalmente, el día 18 de diciembre, decide votarse en el seno de la Junta qué postura adoptar frente a los diputados del interior, si se incorporaban a la Junta o si formaban un Congreso. Y esa votación marcó una derrota para Moreno. Esa votación en la Junta determinó que los representantes del interior se incorporaran al gobierno, tal como lo decía la circular del 27, pero contrariamente a lo que pretendía políticamente Mariano Moreno. Esta incorporación de los diputados del interior a la Junta motiva que Moreno renuncie a la misma. Y como consecuencia de ello es enviado en misión diplomática primero a Río de Janeiro y luego a Inglaterra. Esa votación en la Junta tuvo alguna peculiaridad. En primer lugar, yo les dije hoy que los secretarios no votaban. Pues bien, ya Moreno había conseguido que pudieran votar. Tanto Paso como Moreno votaron. Los únicos dos que votaron en contra de la incorporación de los diputados, Moreno y Paso, los dos secretarios. Por otro lado, de la Junta originaria de Mayo, Castelli estaba rumbo al Alto Perú, Belgrano estaba en Paraguay, y Alberti ya estaba muy enfermo, de hecho ni concurrió a la sesión y moriría en ese diciembre de 1810. Es decir, que de los vocales originarios solamente estaban tres: Larrea, Ascuénaga y Mateu. Pero lo curioso es que los diputados del interior se les permitió votar para ver si tenían que incorporarse o no al gobierno. Es decir, los propios diputados del interior votaron si se tenían que incorporar o no. Y obviamente se incorporaron al gobierno. Y ese 18 de diciembre de 1810 surge lo que la historiografía denomina como la Junta Grande. La Junta Grande no es nada más ni nada menos que la Junta de Mayo más los representantes del interior del país. Es decir, por primera vez se integra el interior y el puerto, se integra la capital y el país interior. Este gobierno, surgido el 18 de diciembre, entonces reitero, consiste en la Junta de Mayo más los diputados del interior. Y la historiografía la ha denominado como la Junta Grande. Esta, reitero, fue la primer crisis que sufre el gobierno como consecuencia de esta postura encontrada: qué hacer frente a los diputados del interior, si incorporarlos a la Junta como decía la circular, o si formaban un congreso como quería Moreno. Reitero, se vota en la sesión del 18 de diciembre, se incorporan y surge lo que la historiografía denomina como Junta Grande. Vuelvo a reiterar y a reafirmar: la Junta Grande es la Junta de Mayo más los representantes del interior.
Y la Junta Grande fue un gobierno que podríamos denominar de tinte progresista para los cánones de la época, porque fue un gobierno de claro sesgo popular y sobre todo que reivindicó los derechos autonómicos de las provincias. Por eso tenemos que hablar un poquito de la obra institucional de la Junta Grande. En primer lugar, reconoció la autonomía de las provincias al dictar el decreto de juntas provinciales y subordinadas. Cuando hablamos del decreto de juntas, ¿qué es esto de juntas provinciales y subordinadas? Reconoció el derecho de las provincias de formar sus propios gobiernos con un esquema de junta similar al de Buenos Aires. En cada capital de provincia se instalaría una junta compuesta por un presidente y 4 vocales. 4 vocales elegidos directamente por voto popular y el presidente elegido por la Junta de Buenos Aires. Y en las ciudades subalternas o villas se formarían juntas subordinadas compuestas por 2 vocales elegidos por el voto popular y un comandante de armas designado también por la Junta de Buenos Aires. Es decir, un esquema juntista similar al de Buenos Aires, en el cual en la designación del gobierno de la provincia participaba tanto la capital como la propia provincia. Cabe destacar que este decreto fue por primera vez el que instituyó la obligatoriedad del sufragio, es decir, la obligatoriedad del voto, que luego se perdería hasta la sanción de la ley Sáenz-Peña un siglo después. También dictó el decreto de el reglamento de recursos extraordinarios. Nosotros no hemos visto aquí el proceso judicial indiano, pero para que ustedes sepan, las causas nacían en América y debían morir en América, y en forma extraordinaria, por vía del recurso de injusticia notoria y el de segunda suplicación, podía recurrirse ante un tribunal superior con sede en Madrid, al Consejo de Indias. Al romper relaciones con España, obviamente, ya no teníamos ese Tribunal Supremo en Madrid. Por lo tanto, este decreto lo que significó fue la independencia judicial argentina, por decirlo de alguna manera, porque cortó la cadena de recursos judiciales frente a un tribunal europeo. Los recursos que antes tramitaban por ante el Consejo de Indias en Madrid, ahora tramitarían ante la propia Junta de Gobierno. ¿Sí? Se cortaba con todo tipo de trámite judicial ante un tribunal con sede en Europa. Los recursos extraordinarios tramitarían ante la Junta Grande. Y luego una cuestión trascendente que tenemos que ver es que en materia de política exterior tuvo una política claramente independentista, sobre todo luego de que Venezuela declarara la independencia en 1811, la Junta Grande iba por el camino de la independencia, y sobre todo una política aduanera proteccionista, tendiente a la protección precisamente a través del establecimiento de aranceles aduaneros, de defender la producción de las industrias artesanales del interior. Es decir, fue un gobierno que miró para adentro del país y trató de defender las industrias artesanales del país. ¿Protegiéndolas de qué? Obviamente de las manufacturas británicas, que en virtud del proceso de producción industrial competían con precios mucho más baratos que los productos artesanales del interior. Se buscó precisamente el desarrollo económico del interior. Veremos que esto rápidamente